Hola, profe, ¿cómo está? Nosotros somos el equipo número 3. El equipo está conformado por mi compañera Ángela García y mi persona Sul Quintero. Nosotros le vamos a hablar sobre la ecuación revisada de Niosh, la cual se encuentra dentro de los métodos de la evaluación económica. El método de Niosh consiste en calcular el índice de levantamiento, que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. Además, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de cargas a través de un cálculo de un índice de levantamiento compuesto en los factores de multiplicadores de la ecuación de Niosh, la cual puede variar de una tarea a otra. El conocimiento de este método, y más concretamente de la ecuación de Niosh, es importante, ya que esta ecuación ha servido de base para el posterior desarrollo de otros métodos de evaluación más recientes. La ecuación de Niosh para el levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado a partir del producto de 7 factores, los cuales son la constante de la carga, el factor de distancia horizontal, el factor de altura, el factor de desplazamiento vertical, el factor de asimetría, el factor de frecuencia y el factor de agarre. Peso de la carga es el peso del objeto que se ha manipulado en kilogramos. La constante de la carga, que es LC, es el peso máximo recomendado para un levantamiento de posición sagital. Esto quiere decir que sin giros de torso ni posturas asimétricas, haciendo un levantamiento ocasional con un buen asimiento de la carga y levantando la carga menos de 25 kilos. El valor de la constante quedó fijado a través de estudios y criterios biomecánicos y fisiológicos y se fijó en 23 kilogramos. Eso significa que el 75% de la población femenina y el 90% de la población masculina, obviamente en probabilidades, podrían realizar el levantamiento de una carga igual a dicho valor, o sea, 23 kilos, en óptimas condiciones, sin sufrir un daño irreversible, sobre todo en la parte de la zona lumbar de la espalda. La distancia horizontal de la carga es la distancia desde el punto medio de la línea que une la parte interna de los huesos de los tobillos hasta el punto medio de agarre de las manos, proyectando desde el suelo. Se mide en centímetros. Cuando la distancia no puede medirse, se puede obtener un valor aproximado mediante las siguientes ecuaciones. Para una altura mayor o igual a 25 centímetros, la distancia va a ser igual a 20 más la anchura de la carga en el plano sagital entre 2. Y cuando la altura sea menor o igual a 25 centímetros, la distancia va a ser igual a 25 más la anchura de la carga en el plano sagital entre 2. Una vez conocido el valor de la distancia, el factor de distancia horizontal se calcula como factor de distancia horizontal es igual a 25 entre la distancia. Los valores de la distancia permitidos para el cálculo de esta distancia horizontal se comprenden entre 25 y 63 centímetros. Así quiere decir o implica que la distancia menor o igual a 25 centímetros da una distancia horizontal de 1. Y si la distancia es mayor a 63 centímetros, da una distancia horizontal igual a 0. Hola, profe, mi nombre es Ángela y continuando con la exposición de mi compañera, nosotras estamos hablando de la ecuación de Nash, que, bueno, esto determina el límite de peso recomendado a partir de estos 7 productos, de estos 7 factores, se multiplican. Los primeros 2 factores los explicó Siul. Yo voy a hablarles de los demás, los otros 5, empezando por desplazamiento vertical, que es la distancia vertical entre el punto de agarre de la carga y el suelo. Esto medido en centímetros. Aquí está la ecuación que lo define. Bueno, es una diferencia entre el punto inicial y el punto final. El factor de desplazamiento vertical se calcula de la siguiente forma: 0,82 más 4,5 entre esta distancia que calculamos aquí. Si D nos da menor a 25 centímetros, entonces el desplazamiento vertical es 1. Si da mayor a 175 centímetros, entonces este desplazamiento vertical va a ser 0. La posición vertical de la carga es la diferencia de altura entre las posiciones verticales de la carga en el punto de origen y en el destino del levantamiento, también medido en centímetros. El factor de altura valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 centímetros del suelo y disminuirá a medida que nos alejemos de dicho valor hasta un valor válido máximo de 175 centímetros. Y se calcula de la siguiente manera.
sabiendo que si esta altura es mayor a 175 centímetros, entonces el factor de altura va a ser 0. Para el ángulo de asimetría, tenemos que el ángulo de asimetría es el que forman la línea de asimetría y la línea sagital. La línea de asimetría pasa por el punto medio entre los tobillos y por la proyección del centro de agarre sobre el suelo. La línea sagital es la que pasa por el centro de la línea que une los tobillos y sigue la dirección del plano sagital. El factor de simetría se calcula con la siguiente expresión, sabiendo que si el ángulo es mayor a 135 grados, entonces ese factor de simetría sería 0. El ángulo de simetría se mide siempre en el origen del levantamiento. Si se requiere control significativo en el destino, entonces se medirá también en el destino del levantamiento. La frecuencia del levantamiento es el número medio o el promedio de levantamientos por minuto sobre un periodo de 15 minutos. Si la frecuencia es variable, a lo largo de la jornada debería realizarse un muestreo a lo largo del día para obtener los ciclos que permita obtener el número de levantamientos por minuto. Ejemplo, si el trabajador manipula cargas a una frecuencia de 10 levantamientos por minuto durante 8 minutos y luego realiza una tarea ligera que dura 7 minutos para volver después a repetir el ciclo, entonces la frecuencia se calcularía de la siguiente manera: 10 levantamientos por minuto por 8 minutos entre 8 más 7, esto daría 5.33 levantamientos por minuto. Para la calidad del agarre, bueno, la calidad del agarre de la mano con el objeto puede afectar la fuerza máxima que un trabajador puede ejercer sobre el objeto y también a la localización vertical de las manos durante el levantamiento. Un buen agarre puede reducir el esfuerzo requerido en la manipulación, mientras que un agarre malo requerirá generalmente mayores esfuerzos y disminuirá el peso recomendado del levantamiento. Dependiendo de la calidad del agarre, el método NIOSH establece 3 categorías. Entonces sería bueno, regular y malo. El bueno habla de recipientes con un diseño óptimo, con asas óptimas, realizadas con diseños óptimos. El regular habla de diseños óptimos con asas de diseño subóptimo. Y el malo habla de cajas o recipientes con diseño subóptimo y asas sueltas, objetos irregulares, difíciles de levantar, voluminosos, con bordes que hagan daño en el levantamiento. Nosotras escogimos una empresa chilena que se encarga de distribuir agua. Aquí le llaman bidones, pero bueno, son recipientes de 20 litros de agua y ellos lo distribuyen a nivel de la ciudad. Se llama Servicios de Agua TST. Y pues traemos el ejemplo de cómo se hace un levantamiento y dejarlo en la posición de mala manera. Esta es una manera incorrecta de hacerlo porque hace daño en la parte lumbar de la espalda. Y esta es la manera correcta, tanto de levantarlo como de dejarlo en la posición. Realizando este agache podemos no afectar la parte lumbar de la espalda. Muchas gracias. Hola, profe, mi nombre es Ángela y continuando con la exposición de mi compañera, nosotras estamos hablando de la ecuación de NIOSH, que bueno, esto determina el límite de peso recomendado a partir de estos 7 productos, de estos 7 factores, se multiplican. Los primeros 2 factores los explicó Siul. Yo voy a hablarles de los demás, los otros 5, empezando por desplazamiento vertical, que es la distancia vertical entre el punto de agarre de la carga y el suelo. Esto medido en centímetros. Aquí está la ecuación que lo define. Bueno, es una diferencia entre el punto inicial y el punto final. El factor de desplazamiento vertical se calcula de la siguiente forma: 0,82 más 4,5 entre esta distancia que calculamos aquí. Si D nos da menor a 25 centímetros, entonces el desplazamiento vertical es 1. Si da mayor a 175 centímetros,
Entonces este desplazamiento vertical va a ser 0. La posición vertical de la carga es la diferencia de altura entre las posiciones verticales de la carga en el punto de origen y en el destino del levantamiento, también medido en centímetros. El factor de altura valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 centímetros del suelo y disminuirá a medida que nos alejemos de dicho valor hasta un valor válido máximo de 175 centímetros. Y se calcula de la siguiente manera, sabiendo que si esta altura es mayor a 175 centímetros, entonces el factor de altura va a ser 0. Para el ángulo de asimetría, tenemos que el ángulo de asimetría es el que forman la línea de asimetría y la línea sagital. La línea de asimetría pasa por el punto medio entre los tobillos y por la proyección del centro de agarre sobre el suelo. La línea sagital es la que pasa por el centro de la línea que une los tobillos y sigue la dirección del plano sagital. El factor de asimetría se calcula con la siguiente expresión, sabiendo que si el ángulo es mayor a 135 grados, entonces ese factor de asimetría sería 0. El ángulo de asimetría se mide siempre en el origen del levantamiento. Si se requiere control significativo en el destino, entonces se medirá también en el destino del levantamiento. La frecuencia del levantamiento es el número medio o el promedio de levantamientos por minuto sobre un periodo de 15 minutos. Si la frecuencia es variable, a lo largo de la jornada debería realizarse un muestreo a lo largo del día para obtener los ciclos que permita obtener el número de levantamientos por minuto. Ejemplo, si el trabajador manipula cargas a una frecuencia de 10 levantamientos por minuto durante 8 minutos y luego realiza una tarea ligera que dura 7 minutos para volver después a repetir el ciclo, entonces la frecuencia se calcularía de la siguiente manera: 10 levantamientos por minuto por 8 minutos entre 8 más 7, esto daría 5.33 levantamientos por minuto. Para la calidad del agarre, bueno, la calidad del agarre de la mano con el objeto puede afectar la fuerza máxima que un trabajador puede ejercer sobre el objeto y también a la localización vertical de las manos durante el levantamiento. Un buen agarre puede reducir el esfuerzo requerido en la manipulación, mientras que un agarre malo requerirá generalmente mayores esfuerzos y disminuirá el peso recomendado del levantamiento. Dependiendo de la calidad del agarre, el método NIOSH establece 3 categorías. Entonces sería bueno, regular y malo. El bueno habla de recipientes con un diseño óptimo, con asas óptimas, realizadas con diseños óptimos. El regular habla de diseños óptimos con asas de diseño subóptimo. Y el malo habla de cajas o recipientes con diseño subóptimo y asas sueltas, objetos irregulares, difíciles de levantar, voluminosos, con bordes que hagan daño en el levantamiento. Nosotras escogimos una empresa chilena que se encarga de distribuir agua. Aquí le llaman bidones, pero son recipientes de 20 litros de agua y ellos lo distribuyen a nivel de la ciudad. Se llama Servicios de Agua TST y pues traemos el ejemplo de cómo se hace un levantamiento y dejarlo en la posición de mala manera. Esta es una manera incorrecta de hacerlo porque hace daño en la parte lumbar de la espalda. Y esta es la manera correcta, tanto de levantarlo como de dejarlo en la posición. Realizando este agache podemos no afectar la parte lumbar de la espalda. Muchas gracias.